Hola, 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 soy Carlos Sebane y te doy la bienvenida a este séptimo día de camino por la senda del perdón y de la reconciliación. Este camino por el que hemos elegido transitar para convertirnos, para transformarnos en instrumento de paz. Y hoy quiero compartirte una historia que para mí es de las más lindas que hay en la Biblia, que es la historia de José el soñador, que era el 11º hijo de Jacob, su primer hijo con Raquel. Esta historia la vas a encontrar en el libro del Génesis, entre los capítulos 37 y 50. Y después del anuncio de su nacimiento podemos ver a José como un joven de 17 años que regresaba de apacentar el rebaño con sus medio hermanos para decirle a Jacob que sus hermanos no se comportaban del todo bien. Y José era el mimado de Jacob. Le había hecho una túnica de diversos colores. Y para colmo, José contaba sus sueños a la familia, que eran proféticas visiones que mostraban que José un día gobernaría sobre ellos. El rencor de los hermanos hacia José alcanzó su punto máximo cuando sus hermanos conspiraron para matarlo en el desierto. Rubén, el mayor, se opuso rotundamente al asesinato y sugirió que lo dejaran en una cisterna, puesto que tenía previsto volver y rescatarlo. Pero en la ausencia de Rubén, cuando algunos comerciantes pasaban, lo vendieron como esclavo antes de que Rubén pudiera rescatarlo. Los hermanos tomaron la túnica de José y después de sumergir la túnica en sangre de cabra, engañaron a su padre para que pensara que su hijo favorito había sido devorado por alguna bestia salvaje. Y así, sin hacer ningún mal, José sufrió una injusticia. ¿Te suena? ¿Te pasó alguna vez? Pero la historia sigue. José fue vendido por los comerciantes a un egipcio de alto rango que se llamaba Potifar, y eventualmente se convirtió en el supervisor de la casa de Potifar. Allí José sobresalió en sus funciones, se convirtió en uno de los siervos de mayor confianza de este hombre y fue puesto a cargo de toda su casa. Y Potifar veía que todo lo que hacía José prosperaba. Un día, la esposa de Potifar quiso seducir a José. José huyó dejando su manto en la mano de la mujer y ella acusó falsamente a José, lo que determinó que Potifar lo mandara a la cárcel. Y otra vez José, sin hacer nada malo, sufrió otra injusticia. ¿Te suena? ¿Te pasó? Sería bueno que notemos que José obtuvo la victoria perdiendo. Perdió su puesto en la casa de Potifar, perdió su reputación, perdió todo. Y qué difícil que es enfrentar la tentación cuando implica pérdida, ¿verdad? Muchos tienen problemas en los trabajos por ser honestos, por no mentir. Y qué difícil es enfrentar la prueba como lo hizo José. Terminó en la cárcel y lo primero que llama la atención es que no se queja. Y es el primer aprendizaje que podemos sacar de esta historia. Él aceptaba lo que no podía cambiar. Seguramente conoces esa oración que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, José aceptó lo que no podía cambiar. Por eso siempre, ante cada situación por la que atravieses y que no te guste, pregúntate qué podés hacer para cambiarla y hacelo. Pero si ves que no podés cambiarlo, aceptalo. Porque muchas veces pretendemos que Dios cambie todas las cosas que no nos gustan en nuestra vida para poder ser felices. Pero podemos aprender a ser felices en medio de los problemas y de las dificultades. Si José se hubiera amargado, a lo mejor no hubiera visto a dónde quería llevarlo el Señor. Amargarse, por lo general, preocuparse en demasía, es adelantarse a Dios. Una vez en la cárcel, José nuevamente fue bendecido por el Señor. Interpretó los sueños de 2 de sus compañeros de prisión. Ambas interpretaciones fueron verdaderas y luego uno de esos hombres fue liberado de la cárcel y restaurado a su posición como copero del rey. 2 años más tarde, el propio rey tuvo algunos sueños que lo perturbaban y el copero recordó el don que tenía José de interpretar sueños. El rey llamó a José y le contó sus sueños y de acuerdo a los sueños del faraón,
José predijo 7 años de cosechas abundantes, seguidos por 7 años de una severa hambruna en Egipto, y aconsejó al rey para que empezara a almacenar grano como parte de una preparación para la próxima escasez. Por su sabiduría, José se convirtió en gobernante de Egipto, segundo después del rey. José estaba encargado de almacenar alimentos durante los años de abundancia y se los vendió a los egipcios y extranjeros durante los años de hambruna. Y cuando el hambre llegó a Canaán, Jacob envió a 10 de sus hijos a Egipto para comprar grano. Y mientras estaban en Egipto, se reunieron con su hermano perdido, a quien ellos no reconocieron, pero sin embargo José sí los reconoció. Y luego de muchas vicisitudes, los hermanos terminaron inclinándose ante él, cumpliendo aquel sueño. Y finalmente José se dio a conocer a sus hermanos. José los tranquilizó diciéndoles que no estuvieran enojados con ellos mismos por lo que habían hecho con él, y diciéndoles que Dios lo había enviado a Egipto con el fin de preservarlos. José reafirmó su perdón años más tarde tras la muerte de su padre, diciendo que aunque sus hermanos planearon el mal contra él, Dios lo encaminó para bien. Dice Génesis capítulo 50, los versículos 20 y 21, aunque ustedes pensaron hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso. Así que no teman, yo los mantendré a ustedes y a vuestros pequeños. Y les consoló y les habló con afecto. José luego envió a sus hermanos de vuelta para traer al resto de la familia para ir a vivir cerca de donde él estaba. Y hay mucho que aprender de esta historia de José, sobre todo de la fidelidad de Dios, porque él no abandona a sus hijos. Incluso en medio del sufrimiento, el Señor estaba con José. Por eso no dudes que en medio de tu dolor y de tu sufrimiento, el Señor también está contigo. Puede haber muchas circunstancias penosas en las que nos encontremos, muchas pueden ser injustas como las que José experimentó. Sin embargo, mientras aprendemos del relato de la vida de José, permaneciendo fieles y aceptando que Dios siempre está en control, podemos estar seguros de que Dios va a recompensar nuestra fidelidad. ¿Quién hubiera culpado a José si se hubiera rechazado a sus hermanos? Sin embargo, José les mostró misericordia. Y Dios desea que tengamos misericordia por encima de cualquier sacrificio. Además, la historia de José presenta también una visión increíble de cómo Dios obra para vencer el mal y para llevar a cabo su plan. Después de todos los sufrimientos, José fue capaz de ver la mano de Dios obrando. Y cuando reveló su identidad, les dijo a sus hermanos: no se entristezcan, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. No me enviaron acá ustedes, sino Dios. Qué bárbaro, ¿no? Las intenciones más perversas del hombre nunca pueden frustrar el plan perfecto de Dios. Sin duda esta historia es maravillosa y hay muchas enseñanzas que podemos sacar de ella. Pero quiero que nos detengamos en cómo José aceptó aquello que no podía cambiar. Y muchas veces confundimos aceptar con resignarse. Y es una diferencia que es necesario que la tengamos clara. Cuando nos resignamos, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué a mí? Los que se resignan se entregan y no encuentran nada positivo ni constructivo. La persona que se resigna asume el papel de víctima, y eso quiere decir que hay otro que es el responsable de lo que le pasa y de lo que le toca vivir. Por lo tanto, deja su existencia en manos de un tercero. En cambio, la pregunta de la aceptación es: ¿para qué a mí? Esta es la clave para despertar nuevos conocimientos y aprendizajes. Es importante distinguir que aceptar no significa justificar las situaciones, pero se activa en nosotros una posibilidad de encontrar sentido y propósito de cualquier experiencia por la que nos toque atravesar. El proceso de aceptar es el inicio de cambio y transformación en cada ser humano, porque permite que entremos en un nivel de entendimiento superior para encontrar sentido
a lo que estamos viviendo y transformar ese nuevo desafío en una experiencia. Por eso, una clave esencial de aceptar es entender, no solo desde el punto de vista racional, sino sobre todo de apertura interior, para ver qué hay ahí para seguir creciendo, incluso a través del dolor y de las experiencias límites. Hay 5 preguntas que te pueden ayudar ante estas situaciones. Primero, preguntarte, ¿para qué me sirve esto que me está pasando? Segundo, ¿qué viene a enseñarme? ¿Cuál es la enseñanza que puedo sacar de aquí? ¿Qué es lo que aún no puedo ver de esta situación? ¿Cómo puedo contribuir en una forma más positiva? Y por último, ¿qué pequeña acción puedo encarar para abrirme a tener mayor aceptación? Te invito a que las tengas presentes para encontrar siempre más luz para avanzar. Y el versículo de hoy es Génesis 50:20. Aunque ustedes pensaron hacerme daño, Dios lo pensó para bien. Te voy a pedir que lo escribas en tu cuaderno, que lo leas en oración, que veas qué dice la palabra, que te preguntes luego qué te dice a ti la palabra y que escribas lo que sientas que el Señor te habla a través de esa palabra. Y por último, que escribas qué acción o acciones podés llevar adelante en base a esas palabras. Y sé muy bien que estas palabras y este camino que estamos transitando despiertan muchas resistencias interiores, pero ánimo, porque estamos caminando por un camino de entrega. Y este camino de entrega va a dar sus frutos. Hasta mañana, que Dios te bendiga. Camino de entrega, dar la vida por amor. Queremos seguir tus pasos, tu ejemplo, Señor. Camino de entrega, dar la vida por amor. Queremos seguir tus pasos, tu ejemplo, Señor. Amar hasta el extremo, seguir tu ejemplo hoy. Tu espíritu es la fuerza que nos llena de amor. Camino de entrega, dar la vida por amor. Queremos seguir tus pasos, tu ejemplo, Señor. Camino de entrega, dar la vida por amor. Queremos seguir tus pasos, tu ejemplo, Señor.